Feliz sábado, queridos hermanos. Buenas tardes. Me gustaría hacerles una pregunta para comenzar. Si yo les preguntara cuántos o cuál creen que ha sido el representante más importante del Nuevo Testamento en la Biblia. Por supuesto, aparte de Jesús, siempre es aparte de Jesús. Pero el que más ocupa espacio, el que más lugares visitó, el que más importancia teológica tiene, el que más escribió en el Nuevo Testamento. Indudablemente todos estamos pensando en el mismo, que es Pablo. Pablo tiene las famosas epístolas, que son cartas que ha hecho a las numerosas iglesias que se iban fundando con el paso de los años, mientras Jesús se fue al cielo y nos dejó aquí en la tierra. Entonces estas iglesias que durante el libro de los Hechos se comenzaron a fundar, Pablo las va visitando y decide hacerle cartas a cada una. Y estas cartas se llaman epístolas. Les invito a que en los comentarios, como suelo hacer en el vídeo, por favor comenten qué epístola les gusta más y por qué carta les gusta más y por qué. Yo ahora a continuación voy a explicarles la mía y los invito a orar antes de comenzar nuestro culto de hoy de sábado. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté presente en nuestras vidas constantemente y nos ayude a siempre tener un himno en el corazón y a estar cerquita de tu presencia. Danos un santo y glorioso sábado, Señor, en medio de estas circunstancias que nos rodean. En nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Bien, mi epístola favorita de Pablo es Filipenses. Es la carta de los Filipenses y ahora mismo voy a explicar por qué. Em, Cuando comenzamos a leer cartas, es bonito y es importante saber el contexto en el cual está citada esta carta, el contexto de la ciudad. Entonces, si les parece, vamos a hablar un poquito del contexto antes de hablar como tal de la carta. Filipos es una ciudad que debe su nombre al padre de Alejandro Magno, que se llamaba de esta manera. Entonces, por esta ciudad, por el sur de esta ciudad, pasaba una vía muy importante que se llamaba la Vía Ignacia, una vía romana que cruzaba y conectaba Constantinopla con Roma. De modo que esta ciudad estaba llena de muchas influencias helenísticas y se hizo una gran población judía. Tanto es así que en el año 44 a.C., Julio César la llama una colonia judía filipense, porque hay mucha presencia judía en esta ciudad. ¿Ok? Muy bien. Esta ciudad tan concurrida es visitada por Pablo en Hechos capítulo 16, en el primer viaje misionero que él hace. Y la primera persona que se convierte al cristianismo, convertida por Pablo, la encontramos en Hechos 16:15. Si me acompañan a buscarlo, podemos leerlo. Es la primera persona conversa en esa ciudad. Yo cuando leo estas cosas me emociono porque los discípulos tampoco lo tenían fácil. Al igual que nosotros, en numerosas partes del mundo, aquí en Palma, vamos a muchos lugares que no hay ni una sola presencia adventista, pues antes con los judíos y con los discípulos les pasaba exactamente lo mismo, era incluso más difícil. A menos nosotros tenemos ya toda la historia contada, ellos tenían que contarla de cero. Y Pablo en Hechos 16 llega a Filipos, donde por cierto es encarcelado. Y en el 14 nos dice: entonces una mujer llamada Libia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Entonces la primera persona que se convierte en la ciudad de Filipos es Libia. Y a partir de allí Pablo comienza un trabajo misionero con ella y poquito a poco, poquito a poco, hacen la iglesia y fundan la iglesia. Una iglesia que debió empezar por algo pequeñito, porque con el paso del tiempo se fue haciendo grande. Perdón, he dicho en el primer viaje misionero de Pablo, no es el primero, es el segundo. En el segundo viaje misionero de Pablo es cuando lo funda esta iglesia. ¿De acuerdo? Pablo le escribe en torno al año 63 después de Cristo como máximo. Y es triste porque Pablo le escribe estando preso, ya desde la cárcel de Roma. Y la manera en que vemos que Pablo se comporta, podemos decir incluso que Pablo le está escribiendo no hacia una población judía en concreta, como por ejemplo sí lo hace especialmente en el caso de los hebreos. Lo hace a un grupo de amigos que él dejó allí, y les comenta algunas cosas muy bonitas. Filipenses es una carta muy cortita que tiene solamente 4 capítulos y que contiene palabras de mucha nostalgia de Pablo. En estos escritos de Pablo ya no notamos al Pablo poderoso en las escrituras,
que teológicamente es inconfundible y difícil a veces de entender y digno de estudiar, notamos a un Pablo mucho más tranquilo, mucho más reflexivo, tal vez mucho más espiritual, tratando una teología mucho más simple, una teología mucho más cercana. Encontramos textos, por ejemplo, como el famoso versículo 1.21, donde dice: para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es curioso porque en griego, koiné, donde Pablo escribió, Pablo no pone el verbo ser, sino que simplemente dice: para mí el vivir Cristo y el morir es ganancia. Lo acentúa incluso un poco más. Pablo ya sabe que está preso en Roma. Pablo ya sabe que de esa no va a salir. Pablo ya sabe que tiene que morir. En estas cartas en Filipenses, especialmente en Timoteo, ya comienza a verse una despedida de Pablo, y en sus escritos se denota que se está despidiendo de sus hermanos poco a poco. Es un Pablo mayor, es un Pablo cansado, es un Pablo que ha caminado y predicado mucho, es un Pablo del cual el mundo, diría yo, no era digno. De manera que entonces en esta carta Pablo lo que hace es exaltar a Jesús con sus amigos, y les dice que por nada del mundo se desanimen, al contrario, que prosigan a la meta, que prosigan al blanco, que falta poco para que Cristo venga. Y les dice: no se preocupen, hermanos, sed imitadores de mí. Esta frase de Pablo le ha costado muchas críticas, porque Pablo se pone como ejemplo. Yo creo que no se está poniendo como ejemplo como tal para que lo imitemos a él. Simplemente dice: no se preocupen, de manera que yo les enseñé el Evangelio, háganlo. Estando en todo momento atentos a la oración, prosiguiendo a la meta, así como yo les he enseñado. Saben, Filipenses es una carta que tiene muchos motivos para dar esperanza. Yo cuando estoy triste siempre me leo Filipenses. Si alguien está triste y quiere leerse una carta cortita y espiritual y que le dé ánimo, lea Filipenses. En Filipenses, Pablo comenta un poco un versículo que a mí me da mucha fuerza cada vez que lo leo. Es un versículo muy cortito, pero muy importante. Es el famoso capítulo 4, donde Pablo les dice muchas cosas que todos conocemos de corazón y de memoria porque no tiene desperdicio. En el capítulo 4, a medida que Pablo comienza a despedirse de estos sus amigos, Pablo les da unas instrucciones y unos consejos de mucha valeza y de mucha importancia, tanto espiritual como teológica, pero sobre todo de vivencia y de esperanza. Por ejemplo, en el 4.4, Pablo... 4 vamos a dejarlo mejor de último. Voy primero con los siguientes. En el 6 nos dice las famosas palabras: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras obras, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Luego nos comenta: por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Y más adelante, un poquito más adelante, dice su famoso texto: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Y deja otro gran testimonio, porque dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y es ahora cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y les agradece que han estado con él en la tribulación, porque después les dice: sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, y les comento un poquito acerca de las dádivas, y después les dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo es grandioso, hermanos. Es poderoso, es increíble, es digno de ser leído muchas veces. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero mi versículo favorito de Filipenses no son estos, aunque son muy poderosos. Es el 4.4, el cual dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y explico por qué me gusta mucho este versículo.
Todos aquí alguna vez hemos perdido algún familiar querido. Es una experiencia muy triste que lamentablemente hasta que Cristo venga y venza al último aguijón de la carne, que es la muerte, nos tocará experimentar, tarde o temprano. Una de las personas que yo más admiro fue mi bisabuela, que tenía un carácter muy fuerte, no de ser grosera, porque no es lo mismo no saber controlarse que tener un carácter fuerte. Un carácter fuerte es todo lo contrario, controlarte y vigilar tus palabras por más exaltado que estés. Y eso Salomón lo va a expresar muy bien diciendo: más vale el que controla su espíritu que el que domina una ciudad, en uno de sus proverbios. Esta mujer se quedó viuda con 9 hijos cuando tenía apenas unos 30 años, con 7 hijos, disculpen. Y en una Venezuela muy antigua, en el año 1945, cuando estaba en plena Segunda Guerra Mundial, a esta mujer le tocó salir sola a vender aceite todos los días a las 5 de la mañana porque tenía que alimentar a sus 7 hijos, todos menores de edad, y la mayor, que era mi abuela, tenía apenas 12. Esta mujer tenía 2 opciones: dar a sus hijos en crianza de los demás y que fueran criados en una casa, o sacarlos trabajando desde que comenzaba el sol hasta que se ponía sin parar ni un solo minuto del día. Y eso fue lo que hizo. Esta mujer trabajaba vendiendo aceite, luego llegaba a la casa, lavaba la ropa de personas, la planchaba y cocinaba con leña. Y estas grandes horas cocinando con leña hicieron que mucho tiempo después se transformara en un cáncer de pulmón. Pero mi bisabuela fue una gran mujer porque no permitió que nunca ninguno de sus hijos pasara ninguna clase de necesidad ni tuvieran que trabajar de niños. Los sacó estudiados a todos, graduados a todos, casados a todos. ¿Saben? Difícil. Estamos hablando de hace más de 50 años. Estamos hablando de hace casi 80 años. El mundo ha cambiado desde entonces. Y una mujer quedarse sola con 7 hijos y con 30 años no es lo mismo que ahora. Y esta mujer sacó mucho carácter en su vida y salió adelante. Y cuando conoce al Señor Jesús, pues se enamora de su Señor Jesús y crece y vive en el Señor Jesús. Y siempre recitó este versículo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y cuento la experiencia de por qué este versículo es importante para mi familia y para mí. Cuando estaba ya agonizando, lamentablemente, en el año 2001 me parece, casi 2002, en su lecho en el hospital, estaba muy débil, por lo que apenas podía respirar. Y mi madre, que estaba allí con otros familiares, estaban junto con ella, y no recuerdo de qué estaban hablando, pero estaban hablando de que estaban cansadas y de que esto tenía que parar ya porque mi abuela estaba sufriendo mucho. En otras palabras, estaban un poco quejándose, hablando mal de la situación. Y mi bisabuela, que estaba muy grave, que ese mismo día falleció, de repente abrió los ojos, respiró, se quitó la máscara del oxígeno y dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Para mi madre y para mi abuela, que son adventistas obviamente junto con ella, esto fue muy importante y lo tienen presente en todo momento de sus vidas. Y siempre que paso por este texto, inevitablemente me acuerdo de Isabel Teresa Calderón, una gran mujer que espero ver pronto, por supuesto que sí, en el reino de los cielos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Este mensaje tan sencillo, al mismo tiempo es muy fuerte. Por más mal que estén las circunstancias, por más que mi abuela ya estaba en su lecho de muerte, ella se regocijaba siempre en el Señor, todos los días de su vida. Sé que es muy fácil leerlo, sé que es muy fácil decirlo, y sé que es muy difícil experimentarlo. Pero ¿saben qué? Ese fue el secreto de Job. Y por eso Job sacó adelante su tribulación. Porque se regocijó en el Señor todos los días, incluso cuando la fe le llegó a faltar. Cuando la fe casi le llegó a faltar. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Gran mensaje que el apóstol Pablo nos quiere dejar para nosotros en este fin de semana. Pase lo que pase, hermanos míos, hagámoslo. Regocijémonos en el Señor continuamente. Y grandes cosas pasarán en nuestras vidas. Señor, invito a que por favor tu presencia esté con nosotros y durante todo el fin de semana y todo tu día sábado podamos contar con tu bendición y estar en todo momento
regocijándonos por las muchas bendiciones que tienes para nosotros a pesar de todo lo que está pasando, especialmente ahora cuando las cosas pueden ir mal. Te pido que te quedes con las iglesias y que nos ayudes a tener sabiduría para saber en qué momento volver al templo y rendirte culto como si te mereces y bien te mereces. Y mientras tanto, ayúdanos a hacerlo dignamente en casas, estando unidos y regocijándonos siempre, siempre, siempre. En el nombre de Jesús, amén. Feliz sábado, queridos hermanos.